tardes, mi nombre es Yaracel Pineda. Voy a hacerle una entrevista acerca de la corriente psicológica que maneja y algunas técnicas. ¿Cuál es su nombre? Eva Sánchez. Eva Sánchez. ¿Cuál es tu formación académica? Desde la licenciatura estudié la carrera en psicología en la Universidad Salesiana. Después hice una especialidad en adiestramiento clínico en psicología institucional en la UNAM. Después, varios cursos y por último la maestría en psico-oncología. Psico-oncología. ¿Esa dónde la en el Instituto Nacional de Psico-oncología. Ok, muy bien. Mexicano. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos como experiencia clínica? ¿Cuál es tu experiencia clínica? De experiencia clínica como 15 años. Okay. Empecé en un centro de salud. Por la especialidad tenía que estar en prácticas, entonces estuve 2 años en un centro de salud. Ahí empecé. Después comencé a trabajar en la Secretaría de Salud en un programa de atención y prevención de la violencia de género, y ahí estuve otros 2 años, y llevo aquí en el hospital 7 años. Ok. ¿Cuáles son tus funciones dentro del hospital? Desde hace 5 años soy la jefa del área de psicología hospitalaria, y mis funciones son como psicóloga, ¿no?, dentro del hospital, y como coordinadora del área. Ok. Eva, ¿podrías platicarnos principalmente cuál es la corriente psicológica que utilizas? Yo manejo la psicodinámica. Ok. ¿Podrías contarme acerca de alguna técnica que utilices específicamente en tus terapias? Por el tipo de paciente que nosotros vemos, que son pacientes hospitalizados, a mí me gusta mucho la de hacer consciente el motivo por el cual están aquí, ¿no?, que son diversos. Son desde los pacientes de urgencias hasta los que están en áreas del hospital que son ortopedia, medicina interna y demás. Pues pueden ser que hagan consciente como esta parte de la enfermedad que los trajo a este lugar o a la situación, ¿no?, de hospitalización. La confrontación también me gusta mucho, y pues creo que básicamente sí. ¿Podrías hablarme un poco de cómo empleas, por ejemplo, confrontación? ¿Cómo empleas una técnica de confrontación? Con preguntas abiertas hacia el paciente sobre su diagnóstico, cómo fue que se lo dieron, qué hizo, ¿no?, en el momento y qué fue lo que no funcionó, que lo trajo aquí al hospital, que por eso no lo trajo al hospital. Ok. Esta técnica, ¿qué alcances crees tú que has logrado cuando la aplicas? Sobre todo el que te mencionaba al principio, ser consciente su estado actual, que muchas veces son precisamente lo que no alcanza a ver el paciente, o igual si hablamos como de la negación ante la enfermedad, ante la falta de cuidado, ¿no?, de esta parte del autocuidado, y que no lo llevan a cabo, y que entonces llegan aquí como en una descompensación, ¿no?, que ya tiene que llegar a una amputación, y que todo ese proceso no se dieron cuenta de que estaban tan mal. Ok. ¿Estas técnicas que me estás comentando van dirigidas a cierta población en específico o pueden aplicarse a población general que llega a consulta? Sí, yo lo aplico a población general, ¿no? Tiene varios alcances, sí tiene mucho que ver la experiencia, porque si hablamos como de técnicas psicodinámicas que están fundadas en el psicoanálisis, a veces nos habla como de que no hay como un término, ¿no? Y aquí son pacientes que fluctúan, no podemos tenerlos eternamente hospitalizados. Entonces sí tiene que ver mucho la experiencia para lograr un objetivo. Ya que se logra el objetivo de ser consciente, lo que trabajamos también mucho es como esta aceptación, ¿no?, del estado de salud, y que sean, a ver si me importa la palabrita, pero que se haga responsable,
ajá, de su estado físico. Ok. Bueno, ¿me podrías decir alguna contradicción que tenga estas técnicas, alguna contra? A veces, por el tipo de población que tenemos, que son de escasos recursos, con nivel de escolaridad bajo, eso puede dificultar un poquito que el paciente tenga como esta capacidad, ¿no?, de ver, ¿no?, o de hacer consciente precisamente lo que lo llevó a este daño. Ok. Y ¿hay un tiempo específico en el cual se aplica esta técnica durante la terapia? No puede ser. Nosotros empezamos con una entrevista y una valoración del estado emocional, y dependiendo de eso será el momento en el que se aplique. Ok. ¿Consideras que estas técnicas que me estás comentando pueden aplicarse sin una especialización previa o sin tener esta parte del proceso dinámico que tú utilizas? O sea, que cualquier psicólogo tal vez podría emplearlas. No, de hecho sería como de riesgo. Te hablaba, por ejemplo, de la experiencia, ¿no? Entonces, si solamente nos quedáramos en la teoría de que son técnicas que se utilizan, por ejemplo, en un ámbito de consultorio, creerías que sería como imposible aplicarlo a un ambiente hospitalario. Entonces, sí es como es de experiencia, de práctica, ¿no? Y que puedas identificar el momento exacto para poderlas utilizar con este tipo de pacientes. Ok. Bueno, si bien me comentabas que estas técnicas las puedes ocupar en población general, ¿tú crees que haya cierta patología en la cual sea más conveniente usarlas? Cierta patología. No, creo que sí puede ser como utilizable en la mayoría de los pacientes. A lo mejor sí tendría como más bien limitaciones en ciertas patologías, que serían como ya algunos trastornos psiquiátricos, ¿no? Más como psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, donde obviamente el paciente no va a llegar a un estado de conciencia de lo que está pasando. Ok. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Mi nombre es Esteban Luna, soy psicólogo, estudiante de psicología de la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Beatriz Galván. Beatriz Galván. ¿Qué formación tiene usted, Beatriz? Bueno, de licenciatura Psicología y de maestría Terapia Cognitivo-Conductual. Además hice un diplomado igual en Terapia Cognitivo-Conductual. Tengo otro diplomado en Estrategias de Prevención contra las Adicciones. Hice un curso básico de Cuidados Paliativos y Tanatología. Y recientemente hice un curso de actualización en Terapias de Tercera Generación, específicamente en Terapia de Aceptación y Compromiso. Ok. Dentro de esto, dentro de este hospital, ¿cuál es su función principal? Depende del área. En el área de consulta externa damos terapia de modalidad semanal, ¿no? Y tratamos de que sea una terapia breve, o sea, de 4 a 6 meses, muy enfocada a objetivos. Y se da también en el área de hospitalización acompañamiento a los pacientes y a los familiares. Okay. ¿Me puede profundizar un poquito lo que es la terapia breve? O sea, no lo tomo yo como enfoque, ¿no? Porque existe un enfoque en terapia que se llama terapia breve. Aquí en consulta externa me refiero a terapia breve por el objetivo, o sea, o el lapso de tiempo. Es corto. Ajá, es corto. Ok. Dentro de ¿cuáles son las técnicas que aplican para la intervención dentro del modelo cognitivo?
Dentro del modelo cognitivo-conductual depende del objetivo que persigas. Por ejemplo, si tratamos de ver a la persona de manera integral, como una unión de 3 esferas, la esfera cognitiva, la esfera afectiva y la esfera conductual. Entonces existen técnicas para perseguir uno de los objetivos en cualquiera de las esferas en donde se vea que hay más problema. ¿Qué tipo de población ocupa para estas técnicas? ¿A cuál se adapta más? ¿Jóvenes, adultos? Bueno, aquí en el hospital solo atendemos adultos, ¿no? Y yo por mi parte trabajo en un consultorio en las tardes, en donde también es población de adultos. Aquí la población va más enfocada a la aceptación de la enfermedad, ¿no? O al apego al tratamiento de lo que se esté tratando aquí en el hospital. Y en mi consultorio privado la población va más, las problemáticas van más enfocadas a ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo. ¿Me podría dar alguna de las técnicas para los obsesivos compulsivos? La principal y la que mejor respuesta tiene es exposición y prevención de respuesta. ¿Me podrías describir un poquito esta técnica? Ok, bueno, cuando llega un paciente con TOC, tenemos primero que identificar qué tipo de obsesiones tiene, ¿no? Comúnmente se dice que una persona con TOC es alguien quien tiene aversión a la limpieza y predilección por el orden, pero esas son solo 2 tipos de obsesiones, en realidad hay más de 10, ¿no? Y no todos los pacientes con TOC tienen todos los tipos de obsesiones. Entonces, primero se identifica cuáles son las obsesiones y cómo es que funcionan las compulsiones, recordando que la obsesión puede ser un pensamiento, una imagen, un impulso que son repetitivos, involuntarios y frecuentes, y la compulsión es cualquier acción o pensamiento que se hace para contrarrestar la obsesión. Se hace una jerarquía en donde a manera de escala se establecen cuáles son las obsesiones que generan de menor a mayor grado de ansiedad. Poniendo en el caso de un paciente con obsesión de limpieza, por ejemplo, sería, tocar el pomo de la puerta me genera un 5 de ansiedad, ¿no? Y tocar el piso un 10 de ansiedad. Y entonces así se va gradando en la jerarquización. Posteriormente, la exposición consiste en hacer una especie de saturación, ¿no? Yo le digo a los pacientes, pongamos que esta es una regla, tú estás en este extremo de limpieza, te vamos a llevar al otro extremo para que caigas a la mitad, que se haga como un efecto resortero. La exposición en este caso consistiría en que el paciente toque cosas que él considera demasiado sucias. He tenido casos de pacientes que han tocado pipí, ¿no? O han puesto la mano en tierra y le han hecho así, luego se tocan la cara. Esa es la exposición. Y la prevención de respuesta es que el paciente evite caer en la compulsión, que sería no lavarse las manos, no se puede poner gel antibacterial. Eso es básicamente lo que es la exposición y prevención de respuesta. Lo que se busca es que se llegue a un mecanismo psicológico llamado como habituación. Es decir, que logre aprender a convivir con aquello que le genera ansiedad sin tener que estar compulsionando. Dentro de esta técnica, ¿cuál sería? Me está hablando de los pros, los contras de esta técnica. Los contras es que, el paciente se puede negar, ¿no? No los podemos obligar a exponerlos a algo que ellos de plano no quieran. Los contras sería que él se niegue. Los contras van más enfocados a cómo aplicas tú la técnica. O sea, si no la sabes aplicar, si no conoces al 100% a tu paciente, si no has hecho una buena jerarquía, el contra puede ser que se haga algo que se llama quemar técnica. Y quemar técnica es que no se logra el objetivo y por lo tanto el paciente genera una aversión a la misma técnica. Entonces ya no se va a querer exponer, va a generar mucho más ansiedad de lo que esperábamos, no se logra la habituación y entonces hay un rechazo al tratamiento. ¿Hay algún momento específico dentro de la terapia para aplicar esta técnica? Lo antes posible, mejor. De hecho, el tratamiento para TOC es primero psicoeducativo, se les explica qué es el trastorno obsesivo compulsivo, cómo es que conviven las obsesiones con las compulsiones, se genera un poco esta disposición a que ellos se expongan, se les explica en qué consiste la exposición, para qué funciona. Eso puede tardar
1 o 2 sesiones, ¿no? O sea, realmente es como muy breve, y cuanto antes se pueda empezar a exponer, mejor, porque se trata de que sean también tratamientos breves. Las limitaciones de la técnica, ¿cuáles serían? ¿En qué sentido? Digamos, ¿dónde ya no puede entrar esta técnica? Digamos, ¿cómo lo planteo? Digamos, se tiene el paciente, se le entrega, se le planea hacer esta técnica, pero su motivo de consulta no entraría dentro del tratamiento de la técnica. O sea, ¿qué tipos de trastornos, digamos, son factibles para esta técnica? Todo lo que tenga que ver con ansiedad. O sea, trastorno obsesivo compulsivo es lo primero, y lo más eficaz es exposición y prevención de respuesta, pero también puede ser para una persona con fobia, porque, por ejemplo, ante una fobia, nosotros partimos de que la persona se expone a la fobia y la respuesta es evitar, ¿no? Entonces, en EIPR sería exponerlo ante la fobia y que no se vaya, ¿no? O sea, que logre tolerar, convivir con el objeto al cual le tiene aversión. Entonces, solo ansiedad, se limita nada más a ese tipo de población. Okay. Para preparar al terapeuta para aplicar esta técnica, ¿qué se necesitaría? Primero, que haya una especialización en terapia cognitivo-conductual. Pero sí tiene que haber, yo no lo indicaría a alguien recién egresado de la carrera, porque tienen que conocer los fundamentos de cómo funciona cognitivamente la persona, ¿no? Que es psicología cognitiva, diferente a terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que se ve dentro de la maestría o dentro de una especialidad. Entonces sí que tuviera la especialidad y un entrenamiento en tratamiento para trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Hay alguna otra técnica que nos quisiera explicar? Pues lo que hacemos mucho aquí también es relajación, ¿no? Que también funciona para, no nada más el objetivo, como su nombre lo dice, para elicitar relajación, sino también para manejo del dolor físico. Manejo del dolor físico, ok. Aquí todo tipo de población entra en esta técnica. ¿Y cómo se conduce esta técnica? ¿Cómo se conduce? Se hace por imaginación guiada, y se hace o sea, no es algo que se haga nada más en un día, sino primero se entrena al paciente a que sepa manejar la respiración diafragmática. Ya que sabe y ya la domina, se pasa entonces a la imaginación guiada. Okay. De este paso de la respiración, la imaginación guiada, ¿qué es lo que se les evoca a los pacientes? Depende del nivel académico que tengan, porque aquí o también depende de con qué convivan, porque hay personas que a lo mejor solo, no sé, no conocen bien a bien su cuerpo. Entonces hay una técnica dentro de la relajación en donde se imagina tu cerebro, pero si ellos nunca han visto un cerebro o no tienen ese concepto abstracto, les va a ser más difícil. Entonces es también conocer al paciente y ver también si puede imaginar, porque hay gente que le cuesta trabajo evocar imágenes. Entonces desde ahí también empezamos a prepararlo. Si no tiene como esta capacidad de imaginación, es ejercitarla para que sea fácil aplicar la técnica. Okay. La preparación viene siendo igual la misma de terapeuta, psicoterapeuta, viene siendo la misma preparación para emplear esta técnica de relajación. Okay. Bueno, yo creo que ya acabamos. Okay. Siempre ya me estoy poniendo nerviosa. Pues sería todo, profesor. Bueno, le agradezco mucho esto. Bueno, yo soy cognitivo, entonces sí, creo que me falta mucha preparación. Me quiero formar en lo cognitivo y le agradezco mucho la entrevista, el tiempo que nos está prestando. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada.
Sofía, vengo de Unitec, Ecatepec. Soy estudiante del 8º cuatrimestre de la carrera de Psicología y voy a hacer unas preguntitas. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Yolanda. ¿Quieres mis apellidos? Velasco. Ok, ¿me podría platicar más o menos cómo fue su vida estudiantil, de dónde es egresada y su maestría o lo que... Ok, estudios técnico-posteriores. Soy generación 81-84 de la actual FES Iztacala de la UNAM. El modelo de enseñanza fue totalmente conductismo, a más no poder, era lo único que había. Y años después hice formación en psicoanálisis, hice un diplomado de año y medio en Iztacala y de ahí me seguí a nivel particular, que es una de las cosas mejores que he hecho, como una especie de círculo psicoanalítico por 5 años, más o menos metida en el psicoanálisis, a nivel de terapia personal como a nivel de formación. Más adelante me metí mucho a estudiar tanatología, empezó la moda en nuestro país más o menos en el 96, por ahí le calculo. No, fíjate, fue antes de haber hecho psicoanálisis, y cuando yo empiezo a meterme mucho al terreno de tanatología con Reyes Subiría, quiero formalizar, pero lo único formal son diplomados y estaban a un nivel bastante bajo, y es ahí justo cuando me meto a psicoanálisis. Años más para acá hice maestría en psicooncología. Y bueno, en algún momento de mi vida hice un cambio de área laboral, que estuve, digamos, en enseñanza en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, y aquí tengo 10 años trabajando en lo que es psicología hospitalaria. Okay. Ahorita en la actualidad, ¿en qué corriente es la que usted está más enfocada? Más enfocada. Mira, aquí en un hospital más puedes usar lo que se le conoce como psicología psicodinámica, donde tú utilizas todas las herramientas psicoanalíticas, no tienes un diván, pero trabajas con toda la técnica propia que se usa en el psicoanálisis. Buscas en el paciente, que es algo que yo busco siempre, porque aunque quieras ponerlo en el aquí y en el ahora, que es mucho gestal esto, mucho lo que hoy también los cognitivos conductuales trabajan, muchísimas cosas están construidas desde la niñez. Entonces yo sí utilizo mucho lo que sería recordar, trabajar con la repetición y la resignificación. Y esto lo puedes hacer sin necesidad de un diván. Entonces usas la técnica para poder llevar al paciente a trabajar el síntoma, que eso sí lo ve el paciente, pero no entiende por qué está gordo, por qué está delgado, por qué tiene una diabetes que no se controla, en fin, todas las enfermedades que son psicosomáticas, todo el mundo se da cuenta que las tiene, pero no entiende el origen de. Entonces, ¿quién es el que es el maestro de las 4 escuelas grandes que hay en psicología? Pues es el psicoanálisis. Entonces esa es mi principal herramienta muy poderosa. 2, todo lo que estudié en tanatología, y dentro de esta parte que te dije psicoanalítica, un seminario de 2 años y medio llamado Goce, Sexualidad y Muerte desde el punto de vista psicoanalítico. Y se trabajó con Freud, se trabajó con Lacan durante 2 años y medio, revisar el grafo. Un grafo que es muy importante, el principal grafo de Lacan, donde te explica precisamente esta relación sexual erótica, ¿sí? Y con la unión de la muerte y esta parte pulsional que el Freud nos habló. Entonces, algo que se ve aquí en este hospital es que más allá que un paciente llegue grave por una situación X, se victimiza más y hay un gran deseo de la búsqueda consciente e inconsciente de morir. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? En mi caso, con la técnica, que el significado perdido se vuelva a poner para que tenga deseos de vivir. Entonces utilizo, como te digo, el psicoanálisis, utilizo técnicas tanatológicas. Dentro de la formación de maestría, en ese momento fue bastante buena, donde la tomé, algo que ya no la recomendaría. Me tocaron muchos maestros, médicos oncólogos con una visión muy interesante, y aprendí una técnica que hice un diplomado posterior de hipnosis terapéutica. Entonces, algo que a mí me funciona muchísimo con el paciente es meterlos en técnica, ya sea que queden en hipnosis ericksoniana, que es el primer nivel que hay de relajación, hipnosis 2, que es la terapéutica, que entran en trance y el cerebro codifica desde otro lugar y puedes hacer modificaciones muy importantes. Entonces, varias técnicas. Mi fuerte es psicoanálisis, mis herramientas, estas que te menciono, y a fuerzas por la escuela que vengo, por supuesto que meto muchas técnicas a nivel de hoy llamado cognitivo conductual. O sea que, como me menciona, la técnica más importante es la hipnosis. No, el psicoanálisis. Okay. O sea, mi visión por los años que estuve
aprendiendo con obras de Freud y todo esto, es que tú no puedes dejar de ver como en este momento, si yo te hiciera una evaluación, pues yo ya te tengo catalogada donde te encuentro. ¿Por qué? Porque esas herramientas te las da el psicoanálisis. ¿Cómo voy a modificar la conducta? Va a ser dependiendo de ti, qué es lo que tú me vas diciendo en la entrevista. Es decir, una sugerencia muy importante para ustedes estudiantes y en mi caso que trabajo aquí, que tenemos también chicos de servicio social, debes de tener una escuela que manejes lo mejor que sea posible, pero tienes que tener siempre que te regalan las otras escuelas porque no vas a encajar al paciente a una técnica, y hoy en día es algo que se está peleando mucho, sino que tú vas a crearle al paciente un traje especial con diversos instrumentos. Entonces mi eje para mí es psicoanálisis, mi eje 2 es la hipnosis, que es algo que me ha resultado muchísimo dentro de este hospital, unido a las técnicas de tanatología. ¿Por qué? Porque trabajas aquí primeros auxilios psicológicos. No es necesario un terremoto como para que no lo hagas. Aquí llega mucha gente chocada por accidentes. Entonces ahí entras lo que es la emergencia, terapia de urgencia se le puede también llamar, y entonces ahí tienes que trabajar con elementos para relajar rapidísimo al paciente. También tienes que trabajar cuando les dicen que los van a amputar, entonces rápidamente tienes que entrar con técnicas tanatológicas. Y si hay alguien que tiene muchísimo dolor, que lleva 1 o 2 días sin dormir, son susceptibles a hipnosis. Entonces, ¿qué vas a escoger de acuerdo a lo que el paciente te está presentando? Entonces, si tú a fuerzas lo quieres meter a una sola técnica, puede ser que el paciente se te salga. Entonces, tienes que tener otra técnica para entrar y soportar la crisis del paciente. Entonces, hay que aprender una escuela, pero hay que conocer otras y herramientas de otras para que en el momento que vayas a intervenir, se te sale el paciente por acá, porque muchas veces no son susceptibles a hipnosis, entras con psicoanálisis, que es confrontación, o entras con técnicas cognitivas conductuales. ¿Y a qué tipo de población aplica estas técnicas? ¿En general o es en alguno en específico? Si hablo del hospital, vuelvo al punto. Aquí puede entrar un paciente en crisis aún lo tengas en consulta, porque aquí tenemos consulta en este espacio, en el otro hay consulta. Entonces, al tocar algo que tú abres, algo que le duele al paciente, puede desbordarse. Y a veces tienes un paciente allá arriba que está tranquilo. Algo que siempre va a ser importante es la entrevista, ese es Princes, y tienes que hacer siempre 2 preguntas, y eso es algo de toda la vida. ¿Quién es el paciente biopsicosocial y espiritual? Que aunque en México todavía le cuesta esta parte, revísate Europa están muy fuertes, Argentina, en que el elemento espiritual lo tienes que considerar como parte de. Si tú eres o no creyente es otro asunto, pero entonces tendrás que también utilizar personas creyentes que puedan también ayudar en esa parte al paciente. Entonces primero lo mido quién es él, es decir, qué necesita el paciente. Segunda pregunta, ¿dónde vive el paciente? Porque puedes tener un paciente grave con una estabilidad emocional muy alta, esto que se le llama resiliente, ¿sí? Que es una moda actual, ¿no? Pero bueno, antiguamente era un paciente estable que estaba en una salud adecuada. O tienes pacientes también de aquí o allá arriba, en hospitalización, que son el otro extremo, que han vivido en la casa de la enfermedad. Entonces se vuelve más complicado tu intervención porque el trancazo que viene por un asunto traumático X se hace terrible por lo que ya traen. Y alguien que tiene una estabilidad se estabiliza y pueden pasársela bastante bien durante el internamiento por sus elementos atrás. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cree que hay alguna limitante conforme a esto que me está diciendo? O sea, ¿cree que varíe o hay algún impedimento para seguir la terapia o algún factor que altere el...? Una regla es, no todo paciente es susceptible a psicoterapia. Acuérdate que cuando alguien acepta el apoyo psicológico es en su tiempo y es su ritmo. El médico normalmente llega, haga, se voltea, le hago pumpas, o sea, es alguien que ordena. Nosotros tenemos que trabajar a la inversa, tú darme el permiso que yo entre a tu vida, que tú me permitas entrar a ti, que me platiques lo que está pasando, entonces ahí es donde viene lo que llamamos nosotros empatía. El médico muchas veces se brinca, o el equipo alterno, todo lo que forma el equipo de salud, brincan la empatía. Nosotros es un elemento Princes la empatía. Si tú no eres empático, desde ahí no va a funcionar nada. Y aunque seas empático, el paciente te puede decir no.
Entonces desde ahí tienes una limitante y tú no puedes obligarlo vas a buscar técnicas motivacionales, ganártelo poco a poco, hasta que el paciente te dé permiso de entrar a su mundo. Y puede ser que te da permiso, pero tocas algo que no le parece, que justamente forma parte cuando normalmente decimos, el mundo me hace daño, o me hicieron daño, me atropellaron, pero cuando tú le dices, ¿y por qué te atropellaron? Y saben que estaban drogados, o andaban con la moto a toda velocidad, o no traían casco, entonces haces el dedo para acá. Y cuando viene para acá, el paciente pone algo llamado defensas. Y entonces puede ser que ahí diga, no quiero que regrese más. Entonces, es una falacia, son elementos muy claros donde una mentira significa falacia. Psicoanalizar o dar terapia es una falacia, gobernar. ¿Por qué? Y muchas más hay por ahí. ¿Por qué? Porque el maestro va a estar cuando el alumno lo permita. Y es exactamente lo que pasa con un paciente. Si el paciente dice no, en ese momento tú lo tienes que respetar. Así seas Freud mismo. Entonces, el impedimento no es tanto que te falle la técnica, es cómo él te está recibiendo para hacer empatía, y el elemento 2, la transferencia. Que él considere que tú tienes el saber y que lo vas a ayudar. Pero si el paciente te descalifica y te pone la barrera, se acabó, no puedes hacer más, puedes buscar alternativa B, que otro de los terapeutas vaya, y si dice no, en ese momento lo tienes que dejar libre y poner nota, el paciente no es susceptible a psicoterapia. Sea aquí, que es terapia individual, en un espacio que son como de 6 sesiones, o arriba que trabajas sobre sesiones de X número de tiempo, que es diferente a lo que se busca. Ok, por último, algunos pros y contras sobre esto que me está platicando de la terapia que da psicoanalítica. No entiendo bien la pregunta, pros y contras en cuanto Ajá, a qué? en cuanto a la terapia, en cuanto a las técnicas, ¿qué pros y contras hay en este proceso? De lo que hago. Ajá. Mira, ventajas, la mirada psicoanalítica está más que reconocida de las 4 escuelas: psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanistas y transpersonales. Todos los cognitivos conductuales tuvieron o fueron en su momento psicoanalistas, y luego se fueron a la técnica, retomar todo lo que habían hecho los conductistas. Es decir, la escuela que sigue siendo Princess, que todo mundo deberíamos de estudiar en serio, no lo que viene en los libritos generales de psicología general, eso es solamente una embarrada de Freud. No, en serio estudiar psicoanálisis. Necesitas un traductor que te ayude a entenderlo, porque si tú lo lees sola es tremendamente complicado, pero cuando tienes un maestro que te ayuda, lo empiezas a entender, y más con tu propio proceso personal. Entonces, una gran ventaja es que el psicoanálisis, en el ámbito que tú estés psicológico, te va a hacer mirar de forma diferente de lo que no veo con los compañeros, amigos que tengo en otras disciplinas, que pueden ver más allá de eso. Te regala el psicoanálisis. ¿Cuáles son las desventajas de estudiar psicoanálisis? Lo complicado que es que no puedes hacer aquí psicoanálisis porque no tienes diván, ¿sí? Y no utilizas la técnica como tal, pero en la bondad que te da, te ayuda suficiente para mirar más allá de, y entender si un paciente está deseando no seguir adelante, es porque lo está jalando la pulsión de muerte, y hay que entender qué es la pulsión de muerte psicoanalíticamente hablando. Entonces, ventaja sí, desventaja pues no lo puedes hacer 100%. Las técnicas tanatológicas, hablando de todo lo que existe a nivel de técnicas, son buenas, pero tienes que estar unido nuevamente a fuerzas a la parte o visión de qué es eso de llamado pulsión de muerte, qué es el grafo, porque las técnicas son como echar porras en todo lo que está escrito en la tanatología, y está bien el acompañamiento, el dimensionar qué es lo que tú crees que va a suceder después de que mueras. Sí, eso está padre, pero también tiene un problema. Si tú no tienes una gran espiritualidad, ¿cómo puedes hablar y decirle a la persona que hay una vida después de esta si tú no crees en ella? Entonces el inconveniente es que hablar de tanatología, tú tienes que ser una persona bastante estable, biopsicosocial, y una fortaleza muy grande espiritual, porque si no repites una técnica y no hablas desde esta empatía, que el otro lo haga sentir que sí hay una vida después de esta. ¿Quién lo puede hacer? Pues alguien que trae un crecimiento espiritual. No hablo de iglesias, la iglesia puede ser la que tú quieras ir, padre, pero hablar de una fe hacia un ser superior, tienes que creerlo en serio tú, para al otro decirle que viene un posterior, y eso te lleva a entender como un gran instrumento la Biblia. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que mucha gente cree que es solamente aplicar técnicas sin entender este concepto holístico y tenerlo tú para poder ayudar al otro. ¿Sí? Si te hablo de hipnosis, mucha gente cree que también es cualquier cosa. Tienes que ser psicólogo para que al tomar hipnosis
verdaderamente hagas una hipnosis terapéutica. Entonces suena bien, relájese, cierre los ojos, cualquiera lo puede hacer, pero si no tienes claro hacia dónde vas es una desventaja. Entonces en mi trabajo lo que he tratado es aprenderlo bien, estar congruente con lo que digo y hago, y para mí son más las ventajas de todas las técnicas que uso que desventajas. ¿Y dónde lo veo? Cuando veo los cambios al paciente y que vas viendo que sale adelante, que salen a la vida, que casos donde los habían manejado en otro tiempo que no iban a salir, cuando entra psicología es el cambio y la diferencia en tiempos de hospitalización o curación. Hay personas que están desahuciadas casi a una semana y una semana después con lo que tú hagas el paciente radicalmente cambia y va a la vida. Entonces ha sido un trabajo muy difícil que aquí lo entiendan, pero vamos. Y si las generaciones modernas van claras, pues mucho mejor. Sí. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. A ustedes. ¿Algo? ¿No? No. ¿Ya dijeron? Me llamo Alejandra Flores, vengo de Unitec Ecatepec, estudio psicología de 9º grado. ¿Me podría decir su nombre? Yo soy Fanny Stringel Olmedo Pijano, tengo 32 años, soltera, con amante. Perfecto. ¿Me podría platicar un poquito sobre su formación? Sí, yo estudié psicología. ¿Se puede decir la universidad o no? Sí. Yo estudié psicología 3 años y medio, ¿no? 3 años estuve en la Universidad del Valle de México. El medio año extra fue en el servicio social. Hice mitad de mi servicio social en DIF, Ecatepec. Y la otra parte lo hice como en el rollo administrativo justamente de la universidad. De ahí se van conformando los 3 años y medio. Después de ahí decidí hacer una maestría en educación humana. Es una maestría que está enfocada al manejo grupal. Ahí me enseñaron mucho enfoque humanista, que tiene que ver con algo rogeriano, y conductismo, ¿no?, en el manejo de grupos. Estuvo bastante interesante. Esta maestría ya no la maneja VM. Cuando yo termino la licenciatura, se dan como unos 3-4 meses y me llega una propuesta muy interesante, ¿no? Una beca muy amplia. Están abriendo justamente esta maestría de educación humana que se enfoca mucho al manejo grupal. Me llamó mucho la atención porque también nos enseñan como técnica de la terapia grupal. Muy interesante, pero ya no la tiene. Me parece que ahorita está la de educación en gestión, una cosa de eso, o educación. Esa es ahí. Después me hice una especialidad en terapia humanista en un instituto que se llama Instituto Humanista de Psicoterapia Gestáltica. No estoy haciendo comercial, pero es buena escuela. Es cara, por supuesto, pero es muy buena escuela. Después empecé con la especialidad en Gestalt y ahorita estoy terminando la especialidad en síntomas bajo el enfoque Gestalt. Esa es mi formación. Entonces, ahorita tengo el grado de maestra especialista en terapias existencialistas. Okay. ¿Me podría platicar la técnica que más utilice en esta que me acabo de decir? Mira, yo en mi clínica combino ambas terapias existencialistas. En mi clínica yo hago una combinación de humanismo y gestalt. Del humanismo, las técnicas que más uso son las rogerianas, que tienen que ver con sus técnicas de reflejo, y de gestalt utilizo cual se me venga a la mente en ese momento. O sea, no te podría decir utilizo más esto, utilizo más aquello. Creo que de mis favoritas es la teoría del ser. En ella encuentro como mucho enriquecimiento. Aquí hay
trabajar ambas terapias a nivel clínico es bien bello, porque las terapias humanistas son terapias dialogales. Es una terapia enfocada en el diálogo. Y las terapias gestálticas son corporales. Entonces hacer una cosmovisión de ellas es muy enriquecedor para mí como terapeuta y para quien está ahí como paciente o cliente, ¿no? Entonces utilizo ambas, ¿no? Terapia dialogal con mucho más bien, diría yo, de la terapia corporal que viene desde la Gestalt. Hablarte de las técnicas de la Gestalt son muchísimas. Gestalt tiene mucho marco teórico, pero de mis favoritas es la teoría del ser. Creo yo, no sé, también está la experiencia de Kettner, Sinker, me gusta mucho Naranjo. Hay alguien que se llama Marie Robin, ¿no? es un francés, y él habla acerca de la teoría del ser de una manera muy, muy precisa, como si tuviera toda una experiencia del ser, en realidad es la experiencia convertida ya en personalidad, ¿no? Pero lo habla como desde la parte biológica, sabiduría organísmica, hasta la parte en la que nosotros comprendemos y gestamos una gestalt. No sé, ¿qué más explayo más? ¿Usted considera que hay una población en específico que se le aplique esto o se le podría aplicar a cualquier población? Bueno, yo lo aplico en cualquier población. Con los niños es un poco más complicado porque ellos son experienciales totalmente, ¿no? Y creo que para mí en lo personal el trabajo con adultos me es más fácil, ¿no? Tiendo a ser como muy técnica. Y el trabajo con niños tiene que ver más con el ser, no sé, en ese momento tener la capacidad de poder, no sé, ser momentáneo, ¿no? Espontáneo. Me gusta trabajar con ellos, pero creo que aún así, sí creo que la terapia está también dirigida para niños, pero ahí lo veo más como educación emocional en niños que en una transformación como la que se puede dar en un adulto. En el proceso, creo que el proceso terapéutico en niños es tal cual su experiencia. En el adulto ya tiene que ver con procesos que ya están gestados, ¿no? Y que se tienen que transformar o van en ese sentido en la terapia, ¿no? A una transformación. Okay. ¿Considera que hay un momento oportuno para aplicar esa técnica o se podría aplicar en cualquier momento sobre la terapia? A ver si logro entender la pregunta. Un momento oportuno. No sé, es que la Gestalt está llena de marcos teóricos igual que el humanismo. Entonces creo que la tarea como terapeuta es pautar. Cuando en proceso terapéutico pautamos, de ahí podemos hacer uso del marco teórico para el marco teórico generar la técnica, que la técnica tiene que ver con una expresión del experimento, así llamado en la Gestalt, ¿no? Es que es un proceso, la terapia es un proceso. Es un proceso tan bonito que el terapeuta tiene una chamba muy cabrona porque tenemos que pautar, ¿no? Y el comportamiento se pauta desde un marco teórico y el marco teórico solo te lo da el conocimiento que tú tienes. Bajo cualquiera de los dos enfoques, ¿no? Okay. Y ya por último me podría decir algunos pros y algunos contras. Pero antes de decir eso quiero saber si me he entendido. Sí, claro que sí, sí. Sí, me estoy explicando. Sí. ¿Qué me has entendido entonces? Todo lo que me ha dicho yo lo he entendido. Profesor, dése cuenta. ¿Cuál era la pregunta entonces? Pros y contras. Creo que iniciar un proceso terapéutico bajo los enfoques existencialistas es lo mejor que le puede pasar a la persona. Hay una transformación y un desarrollo vital en cada uno de nosotros.
creo en una de sus bases teóricas de la Gestalt y el humanismo, que es la sabiduría organística, que tiene que ver con toda esta parte biológica, ¿no? Y lo que desde acá viene. No creo que haya un contra. En la Gestalt y en el humanismo no hay limitaciones, ¿no? Son terapias bien extensas. Y diciendo esto voy pensando en que tal vez pudiera haber un contra en las terapias, en este caso en la terapia gestáltica más que en la humanista, porque los gestálticos nos hacemos muy técnicos, porque la terapia es técnica. Entonces probablemente ese sea, ¿no?, una de sus desventajas. Sin embargo, ahora en este siglo en Francia está habiendo un movimiento muy bonito en las terapias gestálticas, porque viene algo que se le llama la estética. Y hablar de la estética tiene que ver también con una terminología técnica, ¿no? La estética lo que intenta es que el terapeuta gestáltico ya no sea un terapeuta técnico, sino un terapeuta que se deje tocar y admirar, que tiene que ver con la teoría del campo, ¿no? Esta propuesta estética, que da una transformación vital, ¿no?, y muy renovada al proceso gestáltico. Yo los invito a que tomen terapia bajo el enfoque gestáltico, ¿no?, y puedan reconocer de lo que les estoy hablando. Porque de verdad que la terapia es técnica. O sea, los terapeutas gestálticos tenemos mucha técnica, mucha técnica. Y entonces viene este movimiento que se está dando en Francia, ¿no?, con Delacroix, Robin, Naranjo, y hablan de la estética, ¿no?, que tiene que ver con un sentido como más vital, más de esencia humana, más artístico, de lo que se puede hacer en la terapia estética, una onda artística, ¿no? Tocamos el arte en el alma, es muy bonito. Creo que esa podría ser la limitación, pero creo que la Gestalt está tan hecha para esta época que entonces nota sus limitaciones, ¿no?, y se transforma como cualquier persona. La Gestalt es vívida. Entonces creo que no hay limitaciones, porque la única que yo pudiera encontrar, entonces hoy surge, ¿no?, esta propuesta estética en donde lo que era limitante ahora se convierte como en una muy buena herramienta que viene desde la teoría del campo. Y la teoría del campo nos habla de que el terapeuta se convierte en el campo. Trabaja a partir de los verbos en terapia. Por ejemplo, si yo digo, me siento poco escuchada, ¿no?, la propuesta estética desde la teoría del campo sería, ¿qué de mí, no?, te está haciendo sentir poco escuchada en este momento? Porque el objetivo de la terapia gestáltica es el aquí y el ahora. Entonces, cuando tú me hablas, ¿no?, de que te has sentido poco escuchada aquí y ahora, conmigo que soy tu campo, ¿cómo te estás sintiendo escuchada? Y eso hace una nueva Gestalt, ¿no? Haz de cuenta que la Gestalt es una energía tan vívida que se construye aquí, y se reprograma aquí, ¿no?, y se transforma aquí. Es decir, la experiencia se convierte en una idea que fue vivida allá y entonces. Y en el proceso terapéutico se vive aquí y ahora, ¿no? Eso es lo que resulta novísimo en la Gestalt. Ese es el objetivo, que cuando se vive aquí y ahora haya una transformación de la experiencia y no se quede en lo que fue allá y entonces. ¿Sí me explico? Sí. Ok, como adicional, entonces, ¿habría algún, digamos, en esto de algún trastorno podría aplicarse para cualquiera? ¿O siempre hay una técnica? ¿La Gestalt podría rescatar un trastorno en específico? Hasta el Alzheimer, ¿no?, que se da ya en personas de tercera edad. Hay propuestas de la Gestalt, trabajarlas desde el Alzheimer, ¿no?, en donde se pretende vivenciar la experiencia en el aquí y en el ahora con personas que ya tienen deficiencias mentales, ¿no?, o hasta ciertos tipos esquizoides, ¿no?, que es como
Bueno, y aparte si metemos un poco de humanismo, ¿no? El humanismo es una terapia que se dedica a humanizar, ¿no? Y entonces desde ahí no diagnosticamos. En las terapias existencialistas no hay diagnóstico, ¿no? Igual que en el psicoanálisis tampoco hay diagnóstico. La única diferencia es que el psicoanálisis es antropológico y la Gestalt no es antropológica. La Gestalt trabaja desde la existencia de la persona, no desde la existencia del terapeuta. No hay interpretación desde la antropología, hay interpretación desde el aquí y el ahora. No, sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.